¿Qué puede haber más aterrador que una tormenta en mitad del océano? Tal vez una canción mortal e imposible de resistir. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos de La Sirena, de Kiera Cass, y te invitamos a quedarte hasta el final porque esta historia esconde mucho más que un romance fantástico. Plantea preguntas inquietantes sobre la culpa, el sacrificio, la identidad y el precio de la libertad. Imaginemos la siguiente escena. Estamos en la década de los 30. Un transatlántico de lujo surca unas aguas tranquilas en mitad de la noche. Las familias adineradas cenan, bailan y ríen mientras todo parece perfecto. Sin embargo, de repente el cielo se oscurece, se desata una tormenta antinatural y por encima del estruendo de las olas comienza a sonar una melodía. Una canción tan hipnótica y absolutamente irresistible que todos los pasajeros del barco dejan lo que están haciendo. Uno tras otro se acercan a la barandilla y con una sonrisa de absoluta paz en el rostro, se lanzan voluntariamente al mar oscuro para ahogarse. Es una imagen estremecedora y marca el tono perfecto de toda la historia. En ese barco viaja una joven de 19 años llamada Kalen, la protagonista de la novela. Mientras contempla cómo sus padres y sus hermanos desaparecen bajo el agua con aquella sonrisa tan perturbadora, ella misma está a punto de morir. Desesperada, lanza un grito silencioso en su mente. Suplica vivir y algo en las profundidades la escucha. Así comienza una obra que da un giro radical a la mitología clásica. Para quienes conocen a Kiera Cass por La Selección, esta novela representa un cambio absoluto de registro. Aquí encontramos una historia juvenil y fantástica que explora temas mucho más maduros, como el duelo, el trauma y la anatomía de las relaciones tóxicas. Kalen, en el momento de su ahogamiento, pide vivir y recibe una respuesta, pero no de la manera que cabría esperar. No aparece un dios marino ni una figura mitológica tradicional. Quien la salva es el propio océano. Y esta es una de las construcciones más interesantes de la novela. El océano no es simplemente una masa de agua. Es un ente consciente capaz de comunicarse de manera telepática con las sirenas. Se presenta como una figura maternal, aunque profundamente implacable. Tiene propósito cósmico. Mantener el equilibrio del mundo y purificar las aguas. Para ello necesita alimentarse de almas humanas y para conseguirlas cuenta con sus recolectoras. Las sirenas. Ese es el pacto que Kalen acepta a cambio de salvarle la vida. Deberá servir al océano durante 100 años completos. Un siglo entero dedicado a hundir barcos mediante una canción letal. Sin embargo, las sirenas de este universo no se parecen a las criaturas tradicionales de la mitología, no tienen cola de pez ni viven permanentemente bajo el agua. Caminan entre los humanos con total normalidad. El pacto les concede ciertos beneficios sobrenaturales. No envejecen, no enferman y poseen una belleza extraordinaria. Su piel y su cabello parecen irradiar un brillo diseñado específicamente para atraer la atención de quienes las rodean. No obstante, la verdadera trampa se encuentra en otro lugar. Su voz se convierte en un arma. Una sola palabra pronunciada puede hipnotizar a cualquier ser humano y obligarlo a lanzarse al agua para morir ahogado. Además, el océano es extremadamente estricto con sus reglas. Solo permite la existencia simultánea de 5 sirenas activas en todo el mundo para evitar sospechas entre la humanidad. En la práctica, el trato consiste en salvar una vida para transformarla en una bomba viviente, incapaz incluso de pedir un café en voz alta sin poner en peligro a los demás. La gran pregunta ética de la novela surge precisamente aquí. ¿Merece realmente la pena semejante acuerdo? ¿Qué ocurre cuando la supervivencia exige renunciar a la propia identidad? Para garantizar la obediencia de sus sirenas, el océano les recuerda constantemente las consecuencias de desafiar sus normas. Existen ejemplos que funcionan como advertencias permanentes. Uno de ellos es el caso de una sirena llamada Bess.
En el siglo X, tras sufrir el acoso de varias jóvenes del pueblo, utilizó su voz movida por la venganza y las obligó a lanzarse a un pozo. Como castigo, el océano la silenció para siempre, privándola incluso de la comunicación telepática con sus hermanas. Otro ejemplo es Catarina, incapaz de soportar la culpa acumulada tras 30 años de servicio, finalmente se dejó caer hasta el fondo del mar y renunció a continuar. Ambas historias establecen con claridad el marco moral de este universo. Cuando comienza la novela, Kallen lleva ya 80 años cumpliendo su condena. 8 décadas arrastrando una culpa insoportable. Cada vez que canta y provoca la muerte de todos los pasajeros de un barco, siente que una parte de sí misma desaparece. Ese aislamiento tan extremo convierte a las otras sirenas en su única familia. Entre ellas existe una dinámica compleja que funciona como un auténtico mecanismo de supervivencia. Elizabeth representa el espíritu rebelde y vive romances breves sabiendo que jamás podrán durar. Mia encuentra refugio en el arte. Marilyn logró completar sus 100 años de servicio y abandonar el grupo, y después está Aisling, una figura apartada y silenciosa cuya importancia solo se comprenderá más adelante. Mientras tanto, Kallen intenta encontrar formas de sobrellevar el peso de su existencia. Una de las más significativas es el voluntariado con niños sordos. Como ellos no pueden escuchar su voz, pueden comunicarse mediante lengua de signos sin temor a causar daño. De esta forma consigue experimentar algo parecido a la normalidad y sentir que todavía puede aportar algo positivo al mundo. Esta contradicción resulta especialmente poderosa. Una joven obligada a cometer asesinatos masivos que intenta compensar ese horror ayudando a otros. Su situación puede entenderse como un duelo permanente por la humanidad que perdió. La negación aparece en sus esfuerzos por vivir como un estudiante normal. La ira surge en momentos de explosión emocional, como cuando arroja sus pertenencias al agua, y la negociación se refleja precisamente en su necesidad de realizar actos de bondad para equilibrar el daño que provoca. Ese frágil equilibrio se rompe cuando sufre una pérdida devastadora. Kallen había conseguido entablar amistad con una joven humana. Sin embargo, el océano provoca un naufragio en el que su amiga viaja como pasajera. Debido a las reglas que gobiernan a las sirenas, Kallen no puede intervenir y se ve obligada a contemplar la muerte de su amiga. El golpe emocional es devastador. Cae en una profunda depresión, se aísla del mundo y pierde cualquier motivación para seguir adelante. Es precisamente en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando aparece Akinli. Mientras Kallen intenta procesar su dolor en el bosque, este joven universitario la encuentra. Es amable, empático y generoso. La lleva a su casa, donde vive con su prima Julie y su amigo Ben, y comienza a cuidarla. Lo más peculiar de esta relación es que toda ella se construye sin palabras. Kallen no puede hablar, todo ocurre mediante notas, gestos, miradas y rutinas compartidas. A Kinley incluso le organiza una fiesta sorpresa de cumpleaños. Poco a poco surge el amor en medio de un silencio absoluto. Y aquí hay algo curioso. Dado que Kallen apenas puede expresarse, cabe preguntarse hasta qué punto a Kinley proyecta sobre ella una imagen idealizada. ¿Se enamora realmente de quién es ella o del espacio que deja su silencio? Sea cual sea la respuesta, dentro de la narración, la relación cumple perfectamente su función. Porque actúa como catalizador y altera por completo la vida de Kallen, y lo que es más importante aún, despierta la ira del océano. Al comprender el peligro que representa ese vínculo, Kallen decide alejarse para proteger a Kinley y se marcha a Londres junto a sus hermanas. Intentan distraerse durante un viaje en crucero, pero ella no soporta la distancia. Termina abandonando al grupo para regresar y observarlo desde lejos. Y entonces ocurre la tragedia. Kinley resbala, cae por la borda de una embarcación y comienza a ahogarse. Kallen rompe la regla más importante de todas, se lanza al agua y lo salva.
La respuesta del océano es inmediata. La arrastra hasta las profundidades y la encierra en una prisión helada bajo el mar. Este momento resulta fundamental porque revela la verdadera naturaleza de la entidad que gobierna su existencia. El océano no funciona como un villano tradicional. Más bien encarna el arquetipo de una figura abusiva y controladora. Ejerce un dominio absoluto sobre sus sirenas, las aísla emocionalmente y manifiesta una posesividad extrema. A otras sirenas les permite relaciones superficiales porque sabe que no amenazan su autoridad. Sin embargo, el amor de Kallen por Akinli sí representa un desafío real, por eso le exige una lealtad absoluta y le plantea un ultimátum. Si no renuncia a él, morirá. Lo más inquietante es que el océano ni siquiera necesita actuar directamente para cumplir su amenaza. Mientras Kallen permanece cautiva, Akinli comienza a enfermar. Los médicos son incapaces de encontrar una explicación. La razón es profundamente sobrenatural. Ambos han establecido un vínculo tan intenso que sus almas son consideradas equivalentes. El silencio forzado de Kallen y la imposibilidad de revelar quién es generan una ausencia que funciona como un veneno. Akinli se está muriendo literalmente por la distancia que los separa. Todo conduce entonces a la resolución final. El océano reúne a las sirenas para celebrar una especie de juicio definitivo. En una muestra extrema de manipulación, el océano obliga a las hermanas a escoger entre la vida de Kallen y la del humano. Parece un dilema imposible. Sin embargo, es entonces cuando Aisling revela el secreto que ha guardado durante tanto tiempo. En el pasado tuvo un hijo humano y para protegerlo de la maldición que pesaba sobre ella, decidió entregarlo al océano. Después de compartir esa verdad, da un paso al frente y se ofrece como sacrificio. Propone ceder su propio tiempo para salvar a Kallen. Su gesto desencadena una reacción inmediata. Elizabeth y Mia se unen a ella sin vacilar. Están dispuestas a añadir décadas enteras a sus propias condenas, prolongando así los años de asesinatos forzados que deberán soportar, con tal de devolver la libertad a su hermana. Ante un sacrificio colectivo de semejante magnitud, el océano finalmente cede. Acepta convertir a Kallen en humana. Sin embargo, como ocurre siempre en esta historia, existe un precio. Ese precio es la memoria. El océano borra por completo todos los recuerdos de su siglo de existencia como sirena. Desaparecen los naufragios, las muertes, las hermanas y también Akinli. Kallen despierta en unas rocas, herida y desorientada, sin saber quién es. Akinli, ya recuperado tras romperse el vínculo que lo estaba destruyendo, la encuentra y vuelve a cuidarla. La historia de amor comienza otra vez desde cero. Con el tiempo le propone matrimonio y ambos terminan casándose rodeados de amigos. A primera vista parece un final feliz tradicional, pero la novela invita a una reflexión mucho más compleja. Porque aunque la historia romántica ocupa un lugar importante, la verdadera fuerza emocional de la obra reside en la hermandad entre las sirenas. Son ellas quienes sacrifican su propia felicidad para salvar a Kallen. Son ellas quienes prolongan voluntariamente su sufrimiento. Esa solidaridad inquebrantable constituye el auténtico corazón de la novela. Al mismo tiempo, existe una profunda ironía en el desenlace. Kallen consigue su felicidad, pero lo hace al precio de olvidar justo a quienes la rescataron. La escena final resume perfectamente esa ambigüedad. Después de la boda, Kallen y Akinli saltan al mar para celebrar su nueva vida. En el instante que ella toca el agua salada, algo ocurre. Surge un destello fugaz. Una sensación. Una chispa de recuerdo que parece abrir una grieta en la amnesia impuesta por el océano. Es un momento breve, pero suficiente para cambiar por completo el significado del final. Así concluye una novela que combina elementos fantásticos con reflexiones profundas sobre el duelo, la culpa, la lealtad, el amor y las relaciones abusivas, y deja suspendida una pregunta imposible de ignorar. Si Kallen comienza a recuperar sus recuerdos, si algún día recuerda realmente todo lo ocurrido durante ese siglo de existencia, podrá vivir en paz sabiendo que participó en el hundimiento de cientos de barcos y en la muerte de miles de personas. ¿Es posible construir una vida plenamente humana sobre una memoria borrada a la fuerza? Nos encantará leer tus opiniones al respecto.
Si disfrutaste este recorrido por la novela, te recordamos leer la obra completa y suscríbete a Te Resumimos Libros para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda que algunas cadenas son invisibles, pero reconocerlas puede ser el primer paso para recuperar la libertad.